Muy buenas noches con todos, hermanitos. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de el estudio de Biblia, como lo hacemos todos los martes. Bueno, en esta ocasión ya prácticamente vamos a terminar la carta a los romanos. Dios mediante hoy día será. Entonces vamos a ponernos en presencia del Señor para que sea Él que dirija la reunión, en unión de la mano de Manuel Pablo, en unión de todos nosotros. Guillermo, por favor, ¿podrías leer la oración que está en la pantalla? Claro, Katy, gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual e inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Guillermo. Empezamos, Manuel Pablo. Bueno, gracias Katia, buenas noches hermano. Vamos a retomar nuestro estudio en el capítulo 13. Como recuerdan, el martes pasado llegamos a terminar el capítulo 12. La carta tiene 16 capítulos y los últimos son de despedida, o sea, más cortos. Por eso estoy de acuerdo con Katia que quizá terminemos hoy día. Vamos a ver. ¿Quién desea leer la Esto es bien primera? interesante, miren, y leámoslo un poco con la mente crítica, porque estamos viviendo momentos bien difíciles. Justamente hablábamos de eso en nuestras ciudades, ¿no? Tenemos unas elecciones a puertas, entonces este tema cobra especial relevancia. ¿Quién Yo desea puedo leer? leer. Adelante, Graciano. Gracias. Hermanos, buenas noches. El respeto a las autoridades. Todos deben someterse a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen han sido establecidas por Él. En consecuencia, el que resiste a la autoridad se opone al orden establecido por Dios, atrayendo sobre sí la condenación. Los que hacen el bien no tienen nada que temer de los gobernantes, pero si los que obran mal, pero sí los que obran mal. Si no quieres sentir temor de la autoridad, obra bien y recibirás su elogio, porque la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien. Pero teme si haces el mal, porque ella no ejerce en vano su poder, sino que está al servicio de Dios para hacer justicia y castigar al que obra mal. Por eso es necesario someterse a la autoridad, no solo por temor al castigo, sino por el deber de conciencia. Y por eso también ustedes deben pagar los impuestos. Los gobernantes, en efecto, son funcionarios al servicio de Dios, encargados de cumplir este oficio. Den a cada uno lo que le corresponde. Al que se debe impuesto, impuesto. Al que se debe contribución, contribución. Al que se debe respeto, respeto y honor a quien le es debido. Gracias, Graciano. Miren, esta diapositiva y el contenido es para debatir mucho y casi casi yo me corrijo y digo, oye, y nos quedamos en esta toda la noche. Fácil, ¿eh? Si entramos a, si se entiende enciende la pólvora, lo podemos quedar hablando de este tema la hora y media que tenemos programada. Pero veamos, a ver quién quisiera participar. Ver las manitos. A ver, Juliana, ¿cómo estás?
Adelante. Qué gusto verte. Ahora sí que te conozco. Gracias. Igual manera. Bueno, voy a prender la chispa, la primera chispa con respecto a esto de las autoridades, que no hay autoridad que no provenga de Dios. Cuando vemos los resultados de algunos gobernantes, a veces es muy, muy difícil de comprender que realmente haya sido puesto por Dios, tipo Trump, tipo Hitler, tipo Mao, tipo gente que ha hecho unos genocidios y desastres tremendos. Uno se cuestiona, ¿no? Realmente fue puesto por Dios. Graciano, por favor, activa tu micro. Gracias. Y yo creo que cuando alguien recibe esta autoridad de Dios, debería tomarla como una oportunidad para purificarse él mismo y hacer el bien a los demás, ¿no? Lo que pasa es que, claro, algunos reciben la autoridad de Dios y la usan mal. Entonces, de eso abunda bastante, ¿no? Pero también han habido buenos gobernantes. Muy pocos serán, pero han habido también que de repente ni siquiera les dijeron que la autoridad que tenían provenía de Dios, pero por ser buenas personas fueron buenos gobernantes. Pero aquí Pablo, por lo menos para mí, por primera vez me entero de que debemos verlo así, ¿no? En realidad la autoridad no es que uno la tenga porque es buena gente o porque la mayoría de gente votó por él o hizo una buena campaña, ¿no? Hablando en términos actuales, ¿no? Sino que en realidad viene de Dios, ¿no? Y queda en cada persona, en cada autoridad, estar a la altura, ¿no? De la oportunidad que Dios le está dando. Eso es lo que esperamos todos. Gracias. Lo que también a mí me hace pensar es, sí, pues a veces nosotros decimos, pero mira quién nos gobierna y todo, pero recuerdo a Jesús con Pilato, ¿no? Y Jesús le dice a Pilatos, tú estás ahí porque mi padre lo ha permitido. Y él se somete a la autoridad. Y entonces eso también hace, oh, es difícil, pues. Atilio, por favor, ¿puedes activar tu micro? Sí, buenas noches. Juan Pablo, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? A propósito de esta película que estamos viendo, me viene a la memoria y yo quisiera consultar, porque no sé de dónde viene la famosa aseveración que la voz del pueblo es la voz de Dios, que es el que elige a los gobernantes, por ejemplo. ¿Alguien sabe de dónde sale? Porque la verdad que Dios tiene sus planes a veces bien extraños para nuestro entendimiento, ¿no? Pero si alguien podría, si sabe de dónde viene, me debería comprender esta parte, ¿no? Gracias. Guillermo, por favor, puedes activar tu micro. Gracias, Katia. Yo quisiera mencionar el hecho de que en la época de Jesús, precisamente el diálogo que tiene él con Poncio Pilato, ¿no? Es una cosa más o menos como dijo Katia, ¿no? Bueno, quiero recordar que Jesús le dice, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto, una cosa así. Eh, para hacerle ver que definitivamente el cargo que él tenía, a pesar que él era un funcionario romano y el Estado romano estaba constituido orgánicamente, tenía sus autoridades en Roma, el César, etcétera, el Senado, y luego en sus dominios mandaba a sus gobernadores, ¿no? Que eran los representantes porque era el pueblo que había conquistado esos territorios por la fuerza. Entonces, si nos referimos a los primeros tiempos, esto de que la autoridad viene de Dios tiene que haber sido así porque el pueblo judío cuando se está formando, cuando son solamente los hebreos, Dios elige un líder con el que se comunica y es el que transmite
la palabra de Dios al pueblo. Entonces, a través del tiempo, la designación de autoridades ha ido cambiando en la medida en que la especie humana se ha ido civilizando y se ha ido modernizando, avanzando en todo sentido, ¿no? En ciencia, en letras, en arte y en organización civil también, ¿no? Entonces, creo que a Roma se le debe precisamente la democracia. Y en el Senado de Roma los senadores eran elegidos por el pueblo, eran representantes del pueblo. Y de ahí viene hasta la fecha la elección popular de las autoridades. No quisiera tocar el tema de la calidad de las autoridades que tenemos porque sería meternos en un nido de avispas verdaderamente. Creo que no es, desde mi punto de vista, no es oportuno hoy día hablar de eso, de las autoridades que tenemos, porque la cosa está para llorar verdaderamente. Entonces, quería hacer un recorderis de más o menos lo que he leído y lo que me he enterado por noticias, cómo es que hemos llegado a la elección actual de las autoridades. Nada más. Gracias, Katia. ¿Alguien más? Claro, miren, estoy de acuerdo con Guillermo de no politizar el diálogo, aunque ganas no nos faltan a todos, ¿no? Pero de verdad que se nos iría el tiempo y de repente por gusto. Pero interesante sí esto que resaltaron desde el comienzo, porque no hay autoridad, dice Pablo, que no provenga de Dios. Creo que ahí está el tema más fuerte de esta diapositiva. No hay autoridad que no provenga de Dios y en eso podemos discrepar todos, más o menos, pero podemos discrepar con toda justicia. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Cómo entender a Pablo en esta carta, en esta perícopa? Es que Pablo está convencido de que no hay autoridad que no provenga de Dios, que las que existen han sido establecidas por Dios. Augusto, por favor, puedes activar tu micro. Buenas noches. Buenas noches. Eh, yo supongo que se referirá a la voluntad permisiva de Dios, ¿no? Porque tenemos que ver, Dios hace sus planes, pero también respetando la libertad del hombre, ¿no? El, mejor dicho, libre albedrío del hombre, ¿no? Del ser humano. Entonces, de acuerdo a lo que el ser humano va decidiendo, Dios adapta sus planes para llegar a un fin determinado, ¿no? Es decir, probablemente tanto el pueblo elige a alguien que vaya a ser un dictador, pero Dios puede hacer que le dé un ataque al corazón o que continúe, ¿no? Y si permite que continúe es porque de repente el pueblo necesita una purificación o hay algo mejor que sacar en un futuro de ese acontecimiento, ¿no? Gracias, Augusto. Estoy Y de acuerdo con lo que han mencionado hasta ahorita, pero solamente añadiría algo, un poco para tratar de entender más desde nuestra perspectiva del siglo XXI después de Cristo a Pablo. No hay autoridad que no provenga de Dios. Él con esto, además de lo que han dicho, que está muy bien, él con esto está poniendo paños fríos en un tema que, así como hoy, fue delicado siempre. Siempre ha sido un tema controvertido. Recordemos que en tiempos de Pablo estaba el emperador Nerón,
Y Pablo muere junto con Pedro, no juntos, pero digamos en la misma época, siendo Nerón emperador de Roma y prácticamente dueño del mundo, mueren martirizados. Y entonces pensamos, Pablo podía pensar que Nerón proviene de Dios, que Nerón ha sido establecido por Dios. Se hace difícil, ¿no? Se hace difícil. Y creo que es un tema en el que podemos meditar mucho. Pero les digo, ¿en qué sentido Pablo pone paños fríos en ese tema delicado? Porque no incita a la revuelta. Si Pablo no escribe así en ese momento, hubiera sido considerado un revoltoso social. Y todos los que lo seguían ya no hubiera sido el mensaje de Jesús: mi reino no es de este mundo. Y es lo que quiere decir acá. Mi reino no es de este mundo. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pablo está siendo coherente con eso. Imaginemos una afirmación de Pablo en sentido contrario, que Pablo ponga en discusión la legitimidad de las autoridades. ¿Cómo hubiera sido considerado? Un revoltoso de primer nivel, un anarquista, un revolucionario social. Entonces el cristianismo hubiera sido, que en ese momento está naciente, hubiera sido absolutamente exterminado. Es un elemento adicional, ¿no? Digamos, una consideración política a esta mirada de Pablo. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Al César lo que es del César. No sé, Katia, si alguien quisiera opinar un poco sobre esta base también. Ahí está. Luisa, por favor, activa tu micro. Yo quisiera hacerle dos preguntas, una para Guillermo y una para Augusto. Guillermo, ¿la democracia nació en Roma, no nació en Grecia? Augusto, ¿este pueblo peruano tiene tanto que purificar con los gobernantes que tenemos? Las- Luisa, la verdad que me has cogido en el aire, como se dice. Yo pensé que era Roma porque Roma es la cuna del derecho, pero me parece que Grecia es más antiguo. No sé, Manuel Pablo de repente nos puede ilustrar con la precisión. Sí, es Grecia, Guillermo. Es Grecia. Aclarado. Es Atenas. Atenas en Grecia, ¿no? Que Atenas no era un país, era una ciudad, la ciudad-estado. Y ahí nace la democracia como la conocemos. Claro, una democracia con limitaciones, no como la de ahora. Porque en esa época no era un ciudadano un voto. No, habían ciudadanos que tenían la posibilidad de elegir y otros que no. Y habían unos habitantes que no eran ciudadanos. Las mujeres no votaban, los esclavos no votaban, los extranjeros no votaban. Julio, por favor, activa tu micro. No, falta la respuesta de Augusto, ¿no? Ah, no sé, yo no lo sé, esto solo Dios lo sabe, ¿no? Solo Claro, se sabe eso. solo Dios sabe por qué estamos purificados. Adelante, Atilio, por favor. Ya. Bueno, a mí me llama la atención esta parte que dice que porque la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien. Bueno, la verdad que Pablo, ¿a qué se refería ahí, no? Porque si la autoridad es la que lo mandó matar, la que cometió injusticias y trayéndolo al tiempo presente, o sea, todos los revolucionarios, los que han hecho una revolución, son pecadores, están en el infierno de repente. O sea, exactamente por qué la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien. No Claro, sé. Atilio, sí. Miren, una autoridad, sin ir muy lejos, una autoridad
mandó que le corten la cabeza a Juan el Bautista. Una autoridad dispuso que Jesús fuera crucificado. Una autoridad dispuso la crucifixión de Pedro y el martirio de Pablo. Y siguen firma. Entonces, estamos con Atilio en la reflexión. La respuesta no es fácil, pero vale reflexionar. Pero ¿cuáles son las consecuencias? A ver, Julia, por favor, ¿puedes activar tu micro? Buenas noches, hermanos. Bueno, yo pienso que Dios nos creó con un amor grande, nos ha hecho vivir en sociedad. El hombre necesita vivir y desarrollarse en comunidad y, y cada uno de las autoridades y también la comunidad tiene su libre albedrío, ¿no? Si bien es cierto, Dios ha dispuesto que hayan autoridades para que rijan los pueblos, eh, ya el libre albedrío es de cada persona. Esas muertes que han sucedido, bueno, en algún momento Dios verá qué es lo mejor como lo que le ha pasado, y recordando ahorita en Venezuela, ¿no? Solo Dios sabe por qué se dan esos casos y cómo finalizan, pero la verdad es que yo me uno a esa enseñanza de Dios tan grande de tener autoridades, porque de otra forma esto sería pues no manejable definitivamente, ¿no? Eso tenía que comentarles. Eso es cierto, Julia. Si no hubieran autoridades, la sociedad sería un caos absoluto. No, el Perú sería Jaén, con todo el cariño a Jaén, ¿no? El Perú sería Chiclayo, con todo el cariño a Chiclayo, pero sería un desastre total, realmente. Y a pesar de que tenemos problemas serios, pero los problemas serían mucho mayores sin autoridad, sería una guerra civil permanente, una jungla. En fin, es todo el tema que se estudia en la carrera de ciencias políticas, que es tan interesante. Guillermo, por favor, puedes activar tu micro. Gracias, Katia. Con relación a la responsabilidad que le cabe a una autoridad por las decisiones que toma, definitivamente la autoridad proviene de Dios, pero se entiende que su acción tiene que estar dirigida fundamentalmente al bien común. El segundo párrafo de esta película, todo lo que dice, lo podemos resumir en que existe una finalidad central y la más importante, que es el bien común. Y entonces la autoridad está puesta para velar por el bien común. Por eso dice, el que hace el bien no tiene nada que temer de la autoridad, ¿no? Los que obran el mal sí, ¿no? Y después dice, teme si haces el mal, porque la autoridad no ejerce en vano su poder, sino que está al servicio de Dios para hacer justicia y castigar. Entonces, desde este punto de vista, la autoridad también, creo que en capítulos anteriores hemos visto las calidades que Pablo dice que deben tener a los que eligen como los conductores de las comunidades. No sé si es en esta epístola a los romanos o en una anterior. Y ahí se detalla claramente todas las condiciones morales, éticas y religiosas que debe tener a quien eligen como el maestro, el que presida la asamblea, etcétera, ¿no? Entonces, de todos se busca a los mejores. Ese mismo criterio es el que tiene validez ahora. Lo que pasa, bueno, dije antes que no voy a hablar de la situación de nuestro país, la situación política, porque la verdad que
no tiene sentido, ¿no? Pero creo que en el fondo es eso. Si una autoridad, por ejemplo, Nerón, llevado de su compromiso que había adquirido frente a todos los invitados al banquete, le dice a la chica que bailó también, pídeme lo que quieras, si me pides la mitad de mi reino, te lo daré. O sea, Herodes. haciendo gala de su poder como rey, ¿no? Entonces no podía volverse atrás y tiene que acceder a lo que le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y él, en el fondo, su conciencia le dice que es una pena lo que está ordenando, pero no puede echarse atrás porque ha adquirido un compromiso público. Ahora Nerón, como autoridad, tendrá que ser juzgado por quien corresponda, ¿no? Si no es por las autoridades de ese momento, quizás el juicio de Dios siempre sobre cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, para la inquietud que tienen, por ejemplo, que Cristo mismo fue crucificado porque Poncio Pilato dijo sí a los que le pedían eso. Y también Nerón con Juan el Bautista, el que autorizó el martirio de Pedro, de Pablo, etcétera. Todos ellos, pero yo creo que todos ellos han tenido que rendir cuentas finalmente, ¿no? Al final de su vida. Gracias. Que la justicia divina existe, ¿no? En eso confiamos. Graciano, por favor, puedes activar tu micro. Gracias. Y retomando la pregunta que hizo Manuel Pablo, ¿no? Sobre qué pensaría Pablo acerca de Nerón, la autoridad que lo mandó matar, ¿no? Y yo creo que Pablo está poniendo por encima de su propio interés el interés de toda la sociedad. Nerón era un dictador, un asesino, pero a la vez era necesario como autoridad para mantener el orden y la vida de toda la sociedad romana, ¿no? Entonces, a pesar de que él mismo fue muerto, dijo, no, no importa, o sea, no tengo nada que reprochar por eso. Es necesario que Nerón siga existiendo como autoridad, ¿no? Es lo que se puede deducir. ¿Sí? Gracias. Augusto, por favor, puedes activar tu micro. Es interesante que aquí Pablo, bueno, no nombra específicamente de Nerón, pero yo creo que esto lo hace como una enseñanza que va más allá de Nerón, ¿no? Porque si lo contrastamos con el libro del Apocalipsis, Juan sí, bueno, veladamente y al mismo tiempo explícitamente describe a Nerón como, digamos, como casi el anticristo, ¿no? O sea, como uno de los tantos anticristos que va a haber, ¿no? Pero en ese momento lo describe, ya estudiosos han señalado que de acuerdo al 666, eh, calza muy bien con Nerón y de acuerdo a la época ya han estudiado los diferentes bestias, bueno, ya han hecho un exégesis y concluyen que Nerón era el descrito ahí, ¿no? Como aquel aquel que le llamaban la bestia, justamente, ¿no? Y, y a pesar de eso, ahí lo describe de esa forma, ¿no? Como para decirlo, o sea, no es que como cristianos estemos de acuerdo con lo que hacen, ¿no? Se le describe como la bestia por algo, ¿no? Y que Dios en algún momento va a hacer que caiga, ¿no? Eso, ¿no? Ujú, ujú. Como ven, el tema es, o sea, bien picante. No hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen han sido establecidas por Él. O sea, Gerí proviene de Dios, su madre. Ahora, qué linda la evolución de la sociedad humana dentro de sus dificultades. Cómo ha ido puliéndose el sistema de gobierno hacia la democracia actual, con todos sus defectos, pero que representa justamente el recoger la voz del pueblo. Cada ciudadano un voto. Miren, los resultados hacen pensar que fallamos, que escogemos mal. Cada presidente que resulta por ahí.
pero ¿hay una forma mejor? En algún momento yo mismo pensé, de repente, que sea una democracia tipo las europeas, en la que el voto del pueblo elige al Congreso y el Congreso elige al gobernante, al primer ministro. Y eso se ve que es mucho mejor. Si revisamos la historia reciente del Perú, salvo Gerí, ¿no? Pero Paniagua, por ejemplo, aunque tiene sus detractores también, pero como que el Congreso es más sabio que la voz del pueblo, ¿no? Ahora, con lo último que se ha visto por la elección de Gerí, han habido tantos manoseos que de verdad que también me hacen dudar de ese camino. En fin, la democracia que vivimos tiene que mejorarse y mejorarse mucho. Seguramente el Senado, como freno y filtro a los diputados, al Congreso, va a agregar mucho valor. Pero el tema es un tema por trabajar, por mejorar, pero nunca por nunca retroceder. Nunca por nunca regresar a la tiranía, regresar a los tiranos, regresar a los dictadores. Eso sería terrible, ¿no? O sea, preciamos nuestra libertad, nuestro libre albedrío, y ese libre albedrío se representa en cada ciudadano un voto, pero tenemos que ser con un voto responsable. Tenemos que ser muy cuidadosos y responsables a la hora de votar, y no veo eso en general, ¿no? En general no veo eso. Desde el hecho mismo que llegan casi 40 candidatos a la presidencia de la República. De verdad que es una ofensa para la inteligencia humana, ¿no? No pueden ponerse de acuerdo antes y presentarse unas cuantas listas, no pueden organizar realmente partidos políticos que se desarrollen como tales, que no existen en el Perú. Son grupos de amigos y aventureros. Entonces el precio es bien alto y lo pagamos elección tras elección. Vamos de 5 años en 5 años. Pero tengo personalmente la esperanza de que esto cambie para mejor. Pero es el camino. O sea, ¿qué otro camino hay que el voto democrático, que el voto del pueblo? En fin, es un tema grande, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar, cada uno de nosotros es un ser libre, con libre albedrío, así nos creó Dios, y cada uno en el momento de ir a las urnas representa su libertad con su voto. Ahora, si hacemos un voto irresponsable, ya, ¿qué hacemos, no? ¿Qué va a hacer Dios? Te va a quitar tu libre albedrío, te va a decir vota por tal. No, pues, ¿no? Entonces, el Señor respeta su creación, nos respeta libres, y libres hacemos tonterías, pero que el sistema ha evolucionado muchísimo, de hecho, y que tiene que seguir mejorando, tiene que seguir mejorando. Les digo, esto se estudia de manera realmente interesante en la carrera universitaria que se llama Ciencias Políticas. Es una maravilla lo que se estudia. Yo tuve oportunidad de hacer un añito en eso, pero es impresionante lo interesante que es la cantidad de pensadores a lo largo de los últimos siglos que han aportado en este tema. El sentido de la representación, el sentido de la democracia, el sentido de las instituciones, son temas lindísimos. A ver, Katia, te devuelvo el micrófono. Ok, gracias, Manuel Pablo. Atilio también está queriendo participar. Adelante, Atilio. Sí, quería solamente mencionar, bueno, esto me trae a recuerdo que ayer se hizo un operativo de registro en la Dinoes en Barbadillo a los 4 expresidentes encarcelados, sentenciados, y le encontraron, dice, televisores, refrigeradores, un montón de cosas, y todo tan sentenciado fue por temas, bueno, como vemos, de corrupción, la rebelión, ¿no? Resulta anecdótico, ¿no? O-
da que pensar también, ¿no? Y con esos ejemplos, el pueblo vota por esas mismas inclinaciones, ¿a dónde llegamos? Claro, y que no sea, aquí yo siguiendo tu razonamiento, que no sea que el próximo elegido termine en Barbadillo también. Porque Gerí se está comprando el ticket, ya creo que compró la mitad del pasaje, si es que no más. Con esas tonterías que hace, de verdad que puede terminar ahí. O sea, tanta torpeza puede haber, ¿no? Tanta mezquindad, tanto falta de amor por tu pueblo. Y eso no es voluntad de Dios, para nada. Pero, bueno, Pablo, quizás Dios pone esas pruebas para decirnos, oye, peruano, entiende, no te estoy explicando, no entendemos, de repente estamos oídos sordos, ¿no? Porque yo creo que Dios lo hace todo perfectamente y dice, ustedes quisieron esto, ustedes lo eligieron, ahora pues sean consecuencias con las consecuencias, ¿no? Pensemos, cambiemos, ¿no? Yo creo que nos está diciendo ese mensaje también. Entiendan. ¿No? El chat está que... Sí, en el chat hay varias cosas, ¿no, Katia? Sí, voy a leer, ¿ya? Porque para compartirlo con todos, para que lean. A ver, lo primero es Karin que dijo la autoridad cegada por el poder, deslegitimiza la autoridad, respeto y reconocimiento. Y Rafael ha puesto para todos, ¿no? Un grupo de amigos, este es un tema grande, consenso es mejor que democracia, y Gerí Futuro Barbadillo no es voluntad de Dios, no, claro, esas son consecuencias. ¿Y Dios pone pruebas? No creo. Esos son todos los comentarios que están en el chat. Pero efectivamente, como dijo Juliana, es en el libre albedrío nosotros optamos, ¿no? Dios nos da esos cargos, incluso a nosotros mismos tenemos cargos en nuestra familia, en la parroquia, ¿sí o no? Entonces debemos ver cómo nosotros hacemos uso, porque hay un pequeño poder también. Entonces ahí es que vemos, como dice el Señor, ¿no, Manuel? Te di tanto, a ver cómo lo haces, ¿no? El que tiene poco se le dará, al que tiene más, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso porque la autoridad está ahí para el bien común. Ya después, pero hay que confiar siempre en la justicia de Dios. Entonces acá es Dios y esa es la más temible. Cuchi, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Desde el inicio de esta pericopa es impactante la primera parte, ¿no? Todo deben someterse a las autoridades constituidas. En fin, todo lo que estamos leyendo es esos para mí realmente esos caminos misteriosos de Dios, porque efectivamente a través de la historia se puede decir que gobernantes que hayan hecho las cosas excelentes por su pueblo, por su país, son pocos. Sin embargo, la inmensa mayoría, pues hay mucho que decir sobre ellos. Más, aquí lo dice San Pablo, han sido colocados, están ahí por la intervención de Dios, porque Él así lo quiere. Eso seguro y con certeza lo sabremos cuando estemos en el reino. Si lo merecemos, entenderemos muchas de estas cosas. Más aún si queda muy claro las obligaciones para nosotros, para el ciudadano, como lo dice también San Pablo, muy claro, cumplir con nuestras obligaciones de tributo, de impuestos, de respeto y de todo lo demás que nos dice clarísimo, clarísimo. Hace poco, eh, la verdad, yo soy no me gustan muchas cosas y había que pagar los impuestos acá en Pimentel y se paga por serenazgo.
Entonces, digo, ¿por qué tengo que pagar por algo que no se cumple? Aquí no hay serenazgo, eh, ni a quién llamar en caso de pedir este auxilio. Sin embargo, hay que pagarlo y no puede uno negarse a eso. A la fuerza, inclusive obligan a pagarlo porque se cobran directamente del banco y bueno, es que fastidian todos los trámites que pueda uno tener a nivel financiero con los bancos. Entonces yo tampoco le encuentro eso lógico. ¿Cómo es posible que cobren por servicios que no dan? La limpieza deja bastante que desear y muchas cosas más que están pasando actualmente, específicamente aquí, en Pimentel. Y sí fui a hablar con el alcalde. Lamentablemente no da la cara. Si hay alguna queja, pues hacerlo a través por escrito y es mucha, en realidad yo sé que al final, para el caso que me van a hacer, pero sí dejé de todas maneras constancia de que no era justo cobrar por un servicio que no es recibido para nadie, nadie, nadie. Es una inseguridad muy grande aquí en Pimentel. Ahora sí se puede, lo puedo afirmar. Bueno, quería compartir con eso que la mano de Dios está en todo y todo lo que Dios hace es perfecto. ¿No lo entendemos? Por supuesto que no. Hay muchas cosas que son un misterio aún, pero después se van aclarando, quizás aquí o quizás allá. Gracias. Gracias, Cuchi. Guillermo, por favor, puedes activar tu micro. Gracias, Katia. Quería decirle a la señora Cuchi que ella tiene todo el derecho que le concede la Constitución Política del Estado peruano para reclamarle al Estado representado por la Municipalidad Distrital de Pimentel, porque no le puede cobrar un servicio que no le presta. Eso se llama robo y puede iniciar una demanda individual y se la va a ganar en el Poder Judicial sí o sí, porque eso está establecido así. Muchas veces no queremos hacer esas reclamaciones porque nos va a costar mucho trabajo enarbolar eso, nos parece que no vamos a conseguir, pero en este caso es evidente. El Estado no puede cobrar un servicio que no presta. Gracias. Y la Defensoría del Pueblo, ¿para qué está? No está para Hay que ayudar. esperar que cambien al ofensor del pueblo, porque este no es defensor, sino es ofensor. Este que ahora no puede hacer nada, así que es de la mafia también. Toda la razón, Guillermo. Miren, y el tema podemos escalarlo, miren, y llevarlo a otro nivel, respeto a las autoridades. Y estamos hablando hace un rato ya de la autoridad a nivel de gobierno nacional y de gobierno local. Pero ¿qué pasa si lo llevamos a nivel de la autoridad de la iglesia? Y diríamos, leyendo esto, no hay autoridad en la iglesia que no provenga de Dios. Todas las que existen han sido establecidas por Él. Esto lo sienten los sacerdotes que son sedevacantistas, que hablan horrible del Papa, y si no lo hablan directamente, lo hacen a escondidas. Entonces ellos respetan la autoridad del Papa. Miren, dentro de la propia iglesia, y no hablamos del país o de nuestra ciudad o distrito, hablemos de la iglesia un poquito. Y eso se reconoce así. Es un tema que también da para pensar. Y si no veamos la cantidad de casos de obispos en el mundo, que no son pocos, que entran en ese paquete que se llama de sede vacantista, o sea, ignoran la autoridad del Papa.
Eso es una realidad. Claro, cuando Pablo escribe esto, el tema del papado, él estaba en pañales, ¿no? Pero luego se ha convertido en un tema bien controvertido. El primer cisma en la historia de la Iglesia, allá por el año 1054, se produce a partir de mitad de la Iglesia en Oriente, que desconoce la autoridad del Papa de Roma, y se crea la Iglesia Católica Ortodoxa, separada de la Iglesia Católica Romana. Eso ya pasó en el siglo X-XI. Y tenemos desde ahí una historia de separaciones y peleas. Y ahora tenemos discusiones veladas, solapadas, pero que están. ¿O es que todos los católicos respetamos a nuestra autoridad? Yo he escuchado hablar a algunos, lo digo nombres nunca, ¿no? Pero he escuchado hablar pestes de nuestro arzobispo de Lima. ¿Eso es respetar a la autoridad? Pensemos, ¿no? Miren, el tema es bien vigente. Pati, puedes activar tu micro, por favor. Buenas noches. Sí, de esa posición de los sacerdotes que son sedevacantistas, ¿no? A partir del Vaticano II, ¿no? Hubo un grupo de sacerdotes los cuales no estaban de acuerdo con los cambios que se hacían. Y ellos no reconocen a los últimos papas, ¿no? No sé hasta qué papa, desde antes de Juan XXIII, de repente son los que ellos reconocen. Pero ellos dicen, o sea, ellos indican que en el Vaticano, en ese concilio vaticano, se cambió la misa, hubo esos cambios que dice que, bueno, ellos dicen que entraron los masones, que cambiaron toda esa parte principal que tenía la misa, la trinitaria, la anterior. Entonces ellos no tienen conciencia, o sea, digamos, de lo que estamos hablando. Ellos piensan que ellos están siguiendo a la iglesia, son fieles a la iglesia y de esta manera ellos, con esa posición que tenían de lo que era antes, como esa, digamos, conservadora, se podría decir, ¿no? Y no estando de acuerdo de muchos cambios que hubo, ellos se separaron, pero no tienen mucha conciencia de lo que estamos hablando, ¿no? Porque tú estás preguntando si realmente esos vacantistas también están obedeciendo lo que ha dicho el Señor, ¿no? No necesariamente, ellos tienen conciencia de que ellos en su posición están bien, ¿no? Igual también creo que ese cisma que se dio en el año 1050 que estabas comentando, también me imagino serán los abusos que habrían habido, ¿no? En la parte de acá de Roma, ¿no? De repente también tenía su razón, no se pusieron de acuerdo, sobre todo de que la influencia, ¿no? Lamentablemente, y eso lo veo actualmente inclusive en los grupos. La gente que entra en los grupos, no todos están pensando que uno trabaja para Dios, sino ellos piensan que esta es una empresa y quieren escalar posiciones, quieren tener la razón. O sea, lo que se ha dado en la iglesia, pues, básicamente también se está dando ahora también en los grupos. Realmente tienen algunas actitudes, algunas personas, ¿no? Que de verdad a mí me sorprende, porque acá nadie quiere ser más que nadie, más que nadie. Uno entra con el deseo de colaborar para que el reino del Señor se extienda, ¿no? Uno pone de su parte, ¿no?
pero lamentablemente pues están, el ser humano creo, es tan inconforme, siempre quieren estar encima de los demás y lamentablemente a veces uno de fuera dice, qué lindo grupo, todo, ¿no? De fuera, pero cuando tú te estás entrando ahí, de verdad que hay muchas cosas y muchas personas que no actúan como buenos cristianos, ¿no? Creo que la mentalidad del hombre, el hombre es muy necio, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Ujú. Es el poder, ¿no, Patricia? El poder de verdad que afecta. Cuando no estamos muy claros y muy sólidos, eso te mueve todo. Incluso más que el dinero. El poder es terrible. Por eso dice, ¿no? El poder corrompe. Así sea por más Pero pequeñito, si no lo sabes utilizar o manejar para bien, también te corrompe. y yo también me pongo a pensar, por ejemplo, en los gobernantes. Mismo Jesús le dijo a Pilatos, cuando le dijo que tenía el poder de mandarlo a crucificar, él dijo, no tuviera poder si no se te hubiera dado desde arriba. Así le dijo Jesús. Entonces, en los gobiernos, en los gobernantes a nivel del mundo, de todos los que han pasado, los buenos y los malos, todos han sido permitidos por el Señor. Inclusive hasta el régimen nazi, hasta Hitler. Hitler ha estado ahí y todo lo que hizo también. Ahí está también, como digo, digamos, el pensamiento de Dios es, no, nosotros somos muy limitados para entender por qué pasan estas cosas, ¿no? Pero también está la libertad del hombre, ¿no? Por algo, inclusive también, si hablamos de los consagrados, de los sacerdotes, también a veces vemos actitudes que uno dice, bueno, pero Dios lo ha elegido como consagrado de él, por eso tenemos que respetarlo, ¿no? Entonces yo me pregunto, pues, ¿no? No son dignos. Hay algunos, por las actitudes que son tan mundanas, siendo un consagrado representante de Dios, uno dice, Dios no se equivoca, es el libre albedrío de los demás, de nosotros mismos, ¿no? Eso quería comentar también. Gracias. Gracias, Patricia. Y miren, y se ha mencionado 2 o 3 veces a Hitler en particular. A otros también, pero a Hitler, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar brevemente en un tema enorme, que es interesantísimo. Y es, ¿cómo pudo ser posible que a mitad del siglo XX el pueblo alemán, el pueblo más preparado del mundo en esa época, el pueblo más educado del mundo, pudiera aceptar a Hitler? Y lo aceptaron como borreguitos. Es un tema que merece toda la reflexión, porque no ocurrió que un tirano en un pueblo de ignorantes. Es un tirano en un pueblo de la gente más preparada, en la sociedad más desarrollada de su tiempo, mitad del siglo XX, y aceptaron a Hitler calladitos. Son temas para reflexionar muchísimo, ¿no? Sobre este tema en particular hay un libro escrito por un psicólogo del siglo XX ya fallecido, Eric Fromm. Se llama El miedo a la libertad. Tremendo, tremendo tema. Y el análisis que hace Eric Fromm es extraordinario. Guillermo, por favor, puedes activar tu micrófono. Gracias, Katia. Manuel Pablo, con relación a lo que acabas de decir sobre Hitler, él apeló como un gran conocedor del pueblo alemán, apeló a un sentimiento fundamental del pueblo que era el nacionalismo, ¿no? Y a eso le agregó el socialismo. Entonces el partido era el Partido Nacional Socialista, el partido nazi. Por eso es que los alemanes veían a Hitler y le veían a Dios encarnado, ¿no? Porque los había conseguido fanatizar. Sabemos, tú mejor que nosotros,
El fanático es una persona que no piensa, pues no razona, definitivamente, ¿no? Le han quitado la posibilidad de razonar. Y por eso pasó lo que pasó en Alemania, que como bien dices, era el pueblo más instruido, más preparado, más rico de aquella época, ¿no? Y la desgracia que lo que produjo. Ujú. Gracias, Guillermo. Bueno, como ven, el tema da para muchísimo, pero vamos avanzando un poquito, ¿no? Esta No sé, noche no acabamos. no, no, ni hablar ya. Como digo, Vamos a acabar el bien 13, entusiasta, vamos a acabar el 13. sí, bien entusiastas, ¿no? Que nos falta poquito, el tema vamos ligero. Miren, en la primera diapositiva nos hemos quedado ya más de una hora. A ver, avancemos. El amor, resumen de la ley. Ley con mayúscula, la ley de Moisés. Otra vez no confundamos la ley con nuestro código civil y penal, ¿no? Es la ley de Moisés. Y el amor la resume. ¿Quién desea leer la pericopa? Leo, Catita, Ok, Luisita, adelante. el amor, resumen de la ley. Que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro, se resumen en este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Gracias, Luisa. Miren, esta pequeña perícopa es de un valor extraordinario, extraordinario. ¿Cuánto se parece al propio centro del Evangelio según Juan y a la primera carta de Juan? El amor. Acá hay un valor adicional y es que Pablo escribe esto más o menos aproximadamente 50 años antes que Juan su Evangelio. Porque esta carta es de más o menos el 50 y el Evangelio de Juan y su carta es del año 100 más o menos. O sea, imagínense cuánto se adelanta Pablo a Juan, pero absolutamente en la misma línea. Rafael, por favor, puedes activar tu micro. Buenas noches. Buenas noches. Una consultita nada más. ¿Por qué aquí Pablo habla del amor al prójimo y no pone primero el amor a Dios o recibir el amor de Dios? A ver, ¿qué piensan? Buen punto. Buen punto. A ver. Es como Juan. Cuando en el capítulo 13 del Evangelio según Juan leemos un mandamiento nuevo les dejo. Ámense los unos a los otros. Como yo los he amado, ámense. Va por ahí, ¿no? A ver. Graciano, por favor, puedes activar tu micro. Gracias. Juan está hablando acá de la relación entre nosotros. Entre nosotros Pablo. debemos pero claro, el amor a Dios debe ser el primero, ¿no? Acá él no está tocando el tema de cómo debemos considerar a Dios, sino cómo debemos tratarnos entre nosotros, ¿no? Y el amor es el que arregla todo y resume todo lo que la ley nos pide que hagamos o que no hagamos, ¿no? Si practicamos el amor, ahí está todo resumido, lo que la ley nos manda. Gracias. Augusto, por favor, puedes activar tu micro. Qué distinto hubiera sido la historia si Hitler y todos esos dictadores que han tomado el poder para hacer tantas atrocidades hubieran leído esto o simple y sencillamente hubieran sido las palabras de Jesús en los evangelios, ¿no? O sea, si hubieran sido verdaderos cristianos y hubieran puesto en prioridad a Dios en lugar de sus ideologías y sus ambiciones,
igual igual, y eso lo mismo para quienes lo siguieron, ¿no? Porque la misma culpa tuvo Hitler que quienes lo siguieron y lo permitieron, ¿no? El problema viene cuando las personas no ponen en lo más alto a Dios. Cuando ponen, si en lo más alto está tus ambiciones, tus ideologías o otro tema, ahí se comienza a generar los problemas. ¿Qué les parece? No poner en lo más alto a Dios, dice Augusto. Y además, el cristianismo, siguiendo a Pablo y siguiendo a Juan en su evangelio en su primera carta, el cristianismo pone en el centro al ser humano, a la mujer y al hombre. En el centro de la mirada está el ser humano, el respeto al otro. Y acá lo dice Pablo, la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. Si amas a tu prójimo, ya cumpliste toda la ley, los 613 preceptos de la ley. Ama a tu prójimo y cumpliste todo. Y eso se da la mano de manera impecable con esa frase que recordamos siempre de San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Porque si amas, nunca vas a hacer daño. Si tú verdaderamente amas a alguien, ¿le vas a hacer daño? No, solamente haces daño cuando no amas. Entonces Agustín dice, sé libre, ama, perdón, sé libre, haz lo que quieras, pero partiendo del amor. Y el amor te restringe absolutamente. El que ama roba, el que ama trafea en el peso, el que ama trafea en la calidad, el que ama engaña, el que ama miente, el que ama saca la vuelta, el que ama habla mal del otro. No, desaparecen los pecados si partimos del amor. Rafael, por favor, puedes activar tu micro. Sí, está bien lo que propone Pablo aquí, pero también había que tomar en cuenta que nosotros como cristianos nos damos cuenta de lo que Jesús propone en el Evangelio y vemos que la verdad que nosotros sabemos al prójimo es un proceso diario que tiene que ver con que Jesús actúe en nosotros y por nosotros, y así la conversión diaria tal cual, y el amor al prójimo también incluyen lo que no podemos hacer por el prójimo, por ejemplo, puedo decir que demasiado culto, demasiada liturgia, a veces yo digo, si el esmero que tenemos por el culto, cuidadito no voy a colocar la vela, que el altarcito esté bien, que la vestimenta, todo el énfasis en los pequeños detalles, si esa preocupación la tuviéramos para formar comunidad, otro sería el mundo. Rafael. Adelante, Atilio, por favor, activa tu micro. Sí, tengo una consulta para el Pablo. Cuando Pablo escribe esta carta, que ya es cerca del final de su vida, hay muchas cosas que vienen de los evangelios, ¿no? De los evangelios de Marcos, de Mateo, etcétera, y que no habían sido escritos. Pero, ¿quién le refirió a él estas cosas que dijo Jesús? Pedro, los otros apóstoles, eh, o cuando él dice, Pablo, apóstol por voluntad de Dios, de Jesús, es porque Jesús se los reveló a él. Es una pregunta muy, muy válida, Atilio. Definitivamente el Señor se revela a Pablo, se da a conocer a Pablo. Y eso tiene un valor enorme. Pero también, si leemos atentamente y reconstruimos en lo posible la vida de Pablo en esta etapa, vamos a ver que para Pablo el aclarar su mente en estos temas no ocurre en un día, ocurre en años. Por lo menos son los 3 años que Pablo dice a partir de que queda ciego y recobra la vista en Damasco y se va al desierto al sur.
Son 3 años que pasa ahí, de meditación, de oración, y cuántas conversaciones habrá tenido con gente que lo ha aclarado más todavía, cuántos testimonios ha recogido, cuántas cosas ha aprendido. Entonces no es un chispazo en la conversión de Pablo, que es un proceso que toma años. Por lo menos los 3 que él comenta en una de sus cartas, ¿no? Pero lindo acá cómo se da la mano con el Evangelio. El amor resume toda la ley. El amor es plenitud de la ley. Si cumples esto, el amor, lo demás ya fue. Lo demás queda sin efecto, queda en segundo orden. Porque si tú actúas por amor, como decimos, el pecado queda fuera. Pati, por favor, ¿puedes activar tu micro? Sí. Y el amor que nos pide el Señor es un amor ágape. Amor no solamente a los que nos aman, sino también amor a los enemigos. Y cuando uno ama así, por supuesto, ya te estás en otra sincronía, en otra frecuencia, ¿no? Más espiritual, porque del amor te vuelves humilde, puedes hacer sacrificios, o sea, tú estás ya en otro nivel, ya traspasas lo mundano, sino estás más arriba. Y como decían, pues, si todos tuviéramos esto del amor, no estuviéramos como estamos, ¿no? Eso quería comentar. Gracias. Cuchi, por favor, ¿puedes activar tu micro? Gracias. Eh, Creo que todos recordamos muy bien esto. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ah, aquí está justamente la clave también de este amor maravilloso, de este amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, sus hijos, compasivo, misericordioso. Y yo, ¿cómo amo a mi hermano? Mi hermano es todo aquel con el que no solamente con las personas que vivo, sino con todas las personas con las que convivo o me cruzo o conozco a lo largo de mi vida diaria. Mi trato hacia los demás es mi tabla de medida para mí y quería compartirles esto. Gracias. Gracias, Cuchi. Oye, el chat tengo como 10 mensajes que no he leído. A ver, Primero ahí lo revisamos. muy bueno, pero ya son todos de lo que hemos pasado, ¿no? Hablan de Alemania, de Nicaragua. Y bueno, el último que dice Karin es: nuestro prójimo es el que Dios pone en nuestro camino, no lo escogemos a la carta. Todos tenemos que amarnos, ¿no? No sé, alguien estuvo levantando la mano, me parece. No, no. Miré una manita así. A ver, continuamos, si no. Ujú. Las obras de los hijos de la luz. Acá termina el capítulo 13. ¿Alguien desea leer? Yo, Ok, Karin, adelante. las obras de los hijos de la luz. Ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertarse, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche
y vistámonos con la armadura de la luz, como en pleno día, procedamos dignamente. Basta de excesos en la comida y en la bebida, basta de lujuria y libertinaje, no más peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Ujú. Gracias, Cris. Acá, ¿qué notamos? A mí me viene lo primero, un sabor fuerte, cuando Pablo dice la salvación está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe. ¿Por qué? Porque como que estamos más cerca para Pablo de la fecha de la parucía, es de la fecha del segundo regreso de Jesús, perdón, de la segunda venida de Jesús. No, no sé si ustedes aprecian lo mismo. O sea, en Pablo, miren, desde su primera carta hasta la última, tenemos bien clarito ese sentir de que la venida de Jesús está cerca, como la tienen también los evangelios. Y en mi Biblia está, esa pericopa está con el nombre de la venida de Cristo. Cari, por favor, puedes activar tu micro. Sí, me hace recordar el Evangelio del domingo, ¿no? Sean sal de la tierra y luz del mundo, ¿no? Hemos nacido para vivir en una misión constante, ¿no? O sea, y no, y no dejarnos justamente contaminar o meternos en el mundo, ¿no? Es en la locura, el libertinaje, las peleas, justamente eso, ¿no? Eso es digamos, el signo que Dios nos ha dado, ¿no? Ser una misión que nos ha dado, mejor dicho, lo que quería decir. Ser sal de la tierra y luz del mundo, ¿no? Guillermo, por favor, puedes activar tu micro. Gracias, Katia. Manuel Pablo, a mí me parece que si uno vive, como decía la pericopa anterior, amando a los demás, entonces ha cumplido con la plenitud de la ley. Al vivir de esa forma, lo que hemos hecho es albergar el reino de Dios en nuestros corazones. Y si cada uno tiene el reino de Dios en nuestros corazones, entonces el reino de Dios está entre nosotros. Como decía San Juan Bautista y como decía después el Señor Jesús, el reino de Dios está cerca. ¿Por qué está cerca? Porque hacía falta convertirse para albergarlo en el corazón. Y eso es el reino de Dios entre todos nosotros. Gracias. Guillermo, eso sería ya vivir el reino de Dios acá, como dicen, ¿no? Ya vivimos acá, si actuamos así. Claro. De hecho, sabemos quiénes vivimos el reino de Dios acá, ¿no? Todos los que estamos en este grupo esperamos el martes con cierta ansiedad, expectativa, porque vamos a tener contacto nuevamente con la palabra y la palabra nos va a revelar a Dios a cada uno de nosotros y la vamos a anidar en el corazón, nos va a alimentar la fe, nos va a fortalecer y nos va a convencer que cada día tenemos que vivir así, amando a los demás. Y es que bonito. Miren, y qué lindo cómo en esta pericopa breve se presenta nuevamente el tema de que nuestra fe se tiene que traducir en obras. Desde el subtítulo, las obras de los hijos de la luz. Pero lo que contiene, a la mitad del párrafo, abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Es que tu fe
y la de cada uno de nosotros tiene que traducirse en nuestra forma de actuar. No solamente en nuestra manera de rezar, con todo el mérito que tiene, es mucho más que eso. Miren, Pablo en este capítulo 13 que parecía light, se ha metido en Honduras, ¿no? Nos ha hablado del tema del respeto a las autoridades, nos ha hablado del tema de lo que vimos recién acá, el amor que resume toda la ley, el tema de las obras de los hijos de la luz, un capítulo que parecía inocente, pero que contiene un montón de temas que hacen pensar tanto y que son tan actuales. Las consecuencias de este 13, Manuel Pablo, son increíbles, ¿ah? Sí. Rafael, por favor, puedes activar tu micro. Sí, gracias, Katia. Quisiera hacer una observación acerca de lo que dice cuando evitemos, dice Pablo, la comida, la bebida, la lujuria, etcétera, pero no dice, dice por el contrario, cualquier moralista puede haber dicho, absténganse, tengan, ¿no es cierto?, abstinencia, o otras palabras así, técnicas por así decirlo, pero no, dice, en primer lugar, dice, revístanse del Señor Jesucristo, o sea, que dejemos que Él sea el que obre en nosotros, en nuestros actos, en nuestro comportamiento, o sea, no dice que lo hagamos así de un modo, es que sí, usando de un modo así, por decirlo así, un modo rudo de, ¿cuál es la palabra? De, así como si estuvieran ordenando, mandando que uno debe de obedecer o cumplir, ¿no? Sino revestirse, dejarse amar por Dios y después ya lo demás viene por añadidura, ya el amar, el dejarse amar para poder amar. Como dijo Manuel Pablo, la clave está, ámense unos a los otros como yo los he amado. Entonces, primero recibir el amor de Dios para luego amarlo. De eso va, así como dijo. Es mi humilde opinión. Sí, gracias. Claro, Rafael, bien dicho, ¿no? Entonces, yo recojo tu frase, dejarnos amar, no nos cerremos al amor de Dios. Al contrario, ábrete al amor de Dios, no te cierres, no lo niegues, recíbelo. Y actúa como la buena tierra que recibe la semilla del sembrador y da fruto 100 por 1. No seas como la tierra que es dura, seca, con espinas, donde la semilla no germina. ¿No? Eso se aplica tanto, tanto. Augusto, por favor, puedes activar tu micro. Digamos, hay un peligro en que podemos caer a veces en el estoicismo, ¿no? Ese de tratar de nosotros, perfeccionarnos a nosotros mismos, de ser mejores cada día, tener un pensamiento así en lograr, eh, y ese es un pensamiento en cierto sentido lo que acabó el socialismo, ¿no? Tratar de conseguir el paraíso en la tierra sin Dios, ¿no? Pero muy distinto es lo que llama Pablo, ¿no? Revístanse del Señor Jesucristo, es decir, por medio de Jesús podemos alcanzar más de lo que somos capaces, ¿no? O sea, Jesús nos va a enseñar a amar verdaderamente, porque nosotros podemos amar, ¿no? Pobremente. Y tú puedes amar al prójimo, podemos amar pobremente. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero como ama, por ejemplo, los grandes santos, como amó Pablo, dio su vida, ¿no? Por, para, a pesar de las persecuciones y de los trajes que sufrió, ese tipo de amor, eso es otra cosa, ¿no? Es un amor heroico, ¿no? Y eso solo se puede obtener por medio de la fe en Jesús, ¿no? Que es el que nos fortalece y nos llena, ¿no? Entonces, es otro tipo de amor, ¿no? No es ama y haz lo que quieras, pero sí, pero hay que tener cuidado. ¿Qué tipo de amor, no?
es el amor que predica Jesús, ¿no? No es un amor que puede vender el mundo, ¿no? Porque ese es el peligro, ¿no? Que nos podemos confundir. Ah, ya, entonces yo soy buena gente y ya con eso basta, ¿no? Y viene de todo, ¿no? Tiene que ver con todo, incluso desde la liturgia misma, es tan importante que si la entendemos verdaderamente, desde ahí nos vamos revistiendo, ¿no? Porque no es solo rezar en comunidad, ¿no? Sino es presencia de Cristo y sacrificio de Cristo puro en la misa. Si entendemos el amor que representa eso, desde ahí nos vamos revistiendo, ¿no? Y desde ahí salimos, ¿no? No solo quedarse en la misa, obviamente, ¿no? Desde ahí salimos, como dice Pablo, y manifestar nuestra fe en obras, ¿no? Pero viene todo desde su palabra, desde la Eucaristía, desde la oración, todo nos va configurando. Y gracias, Augusto. Hay en el chat varios mensajes, ¿no? Es agradecimiento de Augusto y a ti. Gracias, Manuel Pablo. Gracias, Augusto, por sus respuestas, ¿no? Bueno, vamos a quedar aquí, Katia. Hemos hecho en el día de hoy el capítulo 13 y no como pensaba yo que terminábamos la carta. Faltan el 14, 15 y el 16. Sí, Pero dije, puse 13, 14. más bien yo los comprometo a algo. Miren, porque la próxima sí terminamos, yo creo ya de hecho, ¿no? Pero sería lindo porque la carta de Pablo a los romanos es la carta número 13 de Pablo y se acabaron, ya no hay más. Dejamos esta carta para el final. Entonces, lo que vale la pena es que cada uno trabaje con su Biblia en mano, eh, recogiendo las citas más interesantes, que más le tocan en relación a las cartas de Pablo. Por ejemplo, hay una cita en Gálatas, si recuerdan que Jesús dice, perdón, en la carta a los Gálatas, que Pablo escribe, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Por ejemplo, entonces, Gálatas, ¿dónde está? Capítulo 2, versículo 20. Entonces yo lo que les pido es hacer ese ejercicio. Escojan por lo menos una frase, una cita de cada carta. Una. No es muy difícil. ¿Cuál es la que más les llama de cada carta? Si la tienen antes del próximo martes, sería lindo, porque me las envían a mi WhatsApp, yo las consolido y las compartimos todos. Entonces la idea sería la cita y la ubicación. Por ejemplo, ¿no? Como repito, no soy yo quien vive, coma, es Cristo quien vive en mí, Gálatas 2:20. Y así, en 1 Corintios, en 2 Corintios, en Efesios, en Colosenses, en fin, en Romanos, en cada carta, en Filipenses. En Filipenses hay unas cosas lindas también, pero sería lindo una de cada carta para hacer el ejercicio y que se nos fije. Porque si no, hermanos, ya decimos, terminamos Pablo a otra cosa y nos va a quedar un poco como que faltó la consolidación, faltó el cierre, faltó poner las, las anclas. Hay que fijar conceptos, ¿no? Hagamos ese ejercicio, los invito. Y como les digo, el que la tenga antes del martes, me envía un WhatsApp simple con su frase y la ubicación y va a armar una diapositiva con todos sus aportes, más lo que yo pueda tener. Y va a ser bien interesante, porque la próxima, entonces vamos a trabajar en los 3 capítulos que faltan y en la medida que queda tiempo, o si no en la siguiente, si es que no alcanza esta, en la siguiente,
hacemos el ejercicio, pero tenemos que darnos un tiempito para cerrar bien este gran tema de las cartas de Pablo. A ti le está pidiendo la palabra Manuel Pablo. Sí, disculpa, una cita por cada carta. Una cita por cada carta, Tilio. Ah, ya, ok, gracias. Claro, una cita por cada carta y es voluntario, es un voluntario, pero realmente yo creo que vale la pena. Vale la pena. A ver, Pablo, solo la cita que yo encuentre o lo que me dice a mí, o simplemente te enviamos la cita y la ubicación. Solo la cita y después lo comentamos. Ok, O sea, Luisa, a la hora de compartirla, la persona que ha preparado puede decir, bueno, esto me dice a mí tal y tal, ¿no? Claro. Pero van a ver qué lindo, es un ejercicio. Yo lo he hecho alguna vez para mí mismo y es una maravilla. Porque si no es como que ya 13 cartas, paso, madre. Ya me confundí Gálatas con Corintios, con Efesios, con Colosenses, con Tesalonicenses, con Filipenses, con Romanos, ya me confundí. Pero esto ayuda un montón. A la hora de Filipenses, ¿cuál escojo? Y van a encontrar maravillas, se van a acordar. Maravillas. En Efesios, escucha, por ahí sale una. Eso es lindo. Y probablemente podría suceder que se repita la misma frase que cada uno escoja, ¿no? Muy probablemente lo que consideran más lindo sea una opinión casi mayoritaria, lo cual podemos comentarlo también. Luego, esta cita se ha escogido y la han escogido tantos hermanos. Sería lindo, ¿no? Y Manuel Pablo, yo creo que sería perfecto como el broche de oro de ver estas 13 cartas, una sesión para eso, para poder explayarnos, porque miren cuántos somos que hemos escuchado la clase y poder compartir, ¿no? Porque si, es mi opinión, si el próximo martes hacemos, la verdad que no creo que acabemos, pero ya que acabemos 14, 15, así, nos va a quedar poquito tiempo para poder hacer este ejercicio con todos. Entonces, para mí, mi opinión es hacerlo en la siguiente, expresamente con esto, Ya, para poder decir. de acuerdo, Katia, sí. Sí, María Teresa, sí, más tiempo, por esto ya conseguí, para el de este martes al otro martes. No te preocupes. Nos quedamos así, para el otro, sí, 2 martes. Listo, quedamos así. Ajá. Eh, bueno, hermanitos, miren, 9:39 de la noche, qué bonito, el tiempo se pasa volando, no se siente. Es como dijo Guillermo, no sé, creo que a la mayoría nos pasa, ¿no? Que esperamos el martes a que nos vamos a reunir para hablar escudriñando las escrituras, porque el Señor siempre nos habla. Todo lo que tenemos que hacer, venimos rapidito, ¿no? Uno va a misa, por ejemplo, Beatriz ha leído hoy día, ha leído, papá, y de ahí plum, tiene que venir rapidito también a conectarse, y así estamos todos, ¿no? Cada uno de sus actividades. Y eso es bueno porque en nuestra oración final, al acostarnos en la noche, podemos conversar de esto con el Señor, ¿no? Poder incluso, vamos a ir poquito a poco poniéndolo en práctica como nos pide Pablo, ¿no? Pero hoy día tenemos que ya dar gracias al Señor, nuestra oración de acción de gracias, porque